El día 3 de octubre del 2025 fue un día histórico para Luxemburgo. Abdicó el gran duque Enrique a favor de su hijo Guillermo. Y lo primero que hizo el nuevo jefe de estado de aquel diminuto país fue saludar en el balcón del Palacio de Luxemburgo junto a su mujer Estefanía y sus dos pequeños hijos, Carlos, de 5, y Francisco, de 2. Entre los invitados estaban reyes y reinas, Guillermo y Máxima, y por supuesto, tomándose la foto real, estaba ella, María Teresa de Luxemburgo, con 1,58 metros de estatura, rodeada de altos monarcas europeos. Sí, esa mujer de estatura baja se puede dar el lujo de decir que fue reina, duquesa, de un país de 680,000 habitantes, pero con una renta per cápita más alta del mundo, con unos $128 al día por persona. O sea que el más pobre tiene $128 diarios. Así que ahora el calendario ya pasó. Y por supuesto, aquellos momentos duros también ya pasaron. María Teresa protagonizó numerosas polémicas a lo largo de los años, especialmente amargas con su suegra, que la llamaba despectivamente la pequeña criollita. También calificada por los empleados del palacio como mandona. Así que quizá para ella sea una buena etapa de salud mental dejar el trono, pasar a una nueva página y disfrutar de su vida en pareja junto al gran duque. Así que para bien o para mal ha dejado mucho de qué hablar María Teresa de Luxemburgo. Así que después de abandonar el trono, ha confirmado que su compromiso con las causas sociales nunca decaerá. Ahora se va a dedicar más tiempo a su fundación para la educación y asistencia a personas vulnerables en Luxemburgo. También podrá centrarse en el Stand Pick Raise Up, otra fundación internacional que ha creado para luchar contra el maltrato. Pero son sus planes conjuntos los que mayormente sorprenden. Según han confesado a revistas, María Teresa y Enrique sueñan con viajes por carretera en coche por Europa y con escapadas en moto por el Himalaya. Abuela en plena forma, la gran duquesa también espera visitar a sus hijos más a menudo y pasar más tiempo con sus nietos. Así que está claro que la princesa, hoy ex gran duquesa María Teresa de Luxemburgo, quiere dejar su biografía muy bien atada antes de dejar definitivamente el trono, como ya lo hizo unos meses antes de dejar el trono. Una periodista francesa la entrevistó en su finca. El relato comenzó en su infancia, que para ella no fue nada fácil. Viví en el exilio de niña. Tenía 3 años en 1959 cuando salí de Cuba con mi familia tras la toma del poder de Fidel Castro. Ese desarraigo fue fundamental en la construcción de mi personalidad. Me separaron de mi cultura y de mis orígenes. Es una pérdida y un dolor que nunca desaparecen. De mis 2 hermanos, lamentablemente ya perecidos, y mi hermana, soy quizás la más latina de ellos. La gran duquesa María Teresa de Luxemburgo regresó a sus raíces por primera vez acompañada por su hermana en 2002. Viajaron a La Habana, sí, a La Habana, Cuba, donde visitaron la casa de sus padres. Según relata, sus padres y abuelos eran grandes filántropos que vivieron todo. Hay que señalar que vivieron bajo la dictadura de Fulgencio Batista. La Royal señala que sus familiares tenían plantaciones de azúcar alrededor de las cuales construyeron aldeas, escuelas y dispensarios médicos perfectamente equipados. Porque cuanto más tienes, más puedes dar. Esa es la premisa de la gran duquesa María Teresa de Luxemburgo. Aprendió de su familia, que se estableció en un gran apartamento en el Central Park de Nueva York, donde solía jugar cuando era niña, luego de llegar de Cuba. A los 9 años, se mudaron a Suiza, en Hanoi, donde cursó el bachillerato francés, una vida de lujos que ha mantenido en el trono, aunque en su día aseguró haberse sentido muy sola. En casa hablábamos español con mis padres, inglés con nuestra institutriz, que era inglesa, y francés y alemán en el colegio. Más tarde aprendí italiano y luxemburgués.
En Ginebra hice muchas amistades que se han conservado. Viví todas esas adaptaciones a estos diferentes países, continentes y culturas como un enriquecimiento. Así decía la mujer de Enrique de Luxemburgo, quien inició el proceso de abdicación de manera inesperada en octubre del 2024 y que se concretó en octubre del 2025. Elegir la carrera que quería estudiar fue el siguiente dilema que se le presentó a María Teresa Mestre Batista. Dudó entre Derecho y Ciencias Políticas y optó por lo segundo porque quería trabajar en el ámbito humanitario. Dio la casualidad que empezó sus estudios el mismo año que el que acabaría convirtiéndose en su marido. Él visitaba a menudo uno de sus amigos españoles de sus padres, que eran los mejores amigos de los míos. Fue un flechazo. Al principio me resistí porque era consciente de que aunque mi familia era prestigiosa en Cuba, no ostentaba ningún título nobiliario. Era realista en ese sentido porque los príncipes se casan con princesas, pero fue mi marido quien dio el primer paso. En solo 4 meses se había dado cuenta de que estaban enamorados y 4 años más tarde se comprometieron. Se casarían el 14 de febrero de 1981, Día de los Enamorados, pero fue casualidad. En marzo había una visita de estado de la reina Beatriz de Holanda, así que había que elegir una fecha anterior o posterior y optamos por lo primero. Nos convertimos en los novios de San Valentín. Siempre lo cuenta riéndose María Teresa. Me convertí en la tercera plebeya en casarse con un heredero, después de las reinas de Noruega y Suecia. Abrimos el camino para la reina Leticia y la princesa Kate, y tantas más que llegaron después. Sea como fuere, ahora la gran duquesa de Teresa de Luxemburgo tendrá que quedarse en su segundo plano, pero también llevará la ventaja de no ser sometida a un escrutinio público, como cuando era gran duquesa. La gran duquesa tiene 5 hijos, ¿sí? Guillermo V de Luxemburgo, nacido en el 81, quien se casó en 2012 con la condesa Estefanía de Lannoy. Tienen 2 hijos. Después está el príncipe Félix de Luxemburgo, el que nació en el 84. Se casó en 2013 con Claire Margareta y tiene 3 hijos. Después está el príncipe Luis de Luxemburgo, nacido en el 86. Se casó en 2006 con Tessie Anthony. Se divorció de ella en 2019, pero tuvo 2 hijos con ella. Y por último está la princesa Alejandra de Luxemburgo, quien se casó en 2023 con Nicolás Bagory y que tiene una hija llamada Victoria. Y el hijo menor de María Teresa y el gran duque, el gran exduque, es nada más y nada menos que el príncipe Sebastián de Luxemburgo, nacido en 1992 y es un gran aficionado al rugby. Así que atrás quedarían aquellas diferencias que marcaron su historia. Pero lamentablemente, la relación entre María Teresa y la madre de su marido, el gran duque, nunca fue idílica. Aunque tienen una gran cantidad de fotografías juntas, nunca, jamás hubo un afecto profundo entre ellas, pero sin respeto, porque al fin y al cabo tenían que llevárselas bien ante el público. La propia María Teresa fue quien lo confesó, llegando a decir que la madre de su marido llegó a estar celosa de ella y desaprobaba su espontaneidad y su carácter latino. Cosa diferente con su suegro. Sentía un gran y profundo afecto por él. Así que prácticamente casi 45 años que han pasado dentro de la familia real de Luxemburgo María Teresa, tras su boda en 1981. Un recorrido vital que no está exento de nostalgias por poner fin a su reinado, al que no han faltado luces ni tampoco sombras, y que acabará en apenas, dirían los nostálgicos, pero ya acabó el 3 de octubre del 2025. Sin embargo, la historia de María Teresa va mucho más allá que un simple matrimonio y un simple abdicación al trono. El relevo en el trono de Luxemburgo ya está escrito para siempre en los libros de historia, tras la abdicación de Enrique y la coronación como gran duque de su hijo mayor Guillermo. En su cuenta de Instagram compartió una mirada retrospectiva en imágenes a una hermosa velada de gala. Rezaba el texto:
con el que ya la Royal de origen cubano se despedía de un puesto que ha ocupado durante 25 años. Un destino improbable para aquella niña nacida en La Habana en 1956, que tan solo 3 años después se veía obligada a acompañar a sus padres a un exilio forzoso tras la llegada al poder de Fidel Castro. Aquella niña que siempre le preguntaba a sus padres: mamá, papá, ¿cuándo regresaremos a Cuba? Y a pesar de que tiene recuerdos vagos porque solamente vivió un par de años en Cuba, de su vida en La Habana hay algo que la ha marcado profundamente, y es el temperamento cubano, asegurando que ha sido una verdadera suerte crecer en una familia cubana por su calidez, su vivacidad, su ritmo de alegría y vida. Del mismo modo agradecida haber crecido en un ambiente de filantropía con unos progenitores que la transmitieron la frase que más le ha marcado: cuando has recibido mucho, debes dar mucho. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Erwin Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. María Teresa Mestre nació un 22 de marzo de 1956 en La Habana, en el seno de una familia acomodada, de ascendencia de españoles, por parte de su padre. Es descendiente de los Espinosa de los Monteros, y se cree que por parte de su madre sus antepasados se remontan al mismísimo rey Fernando I de León y Castilla, que de hecho fue el primer autoproclamado emperador de España. También fue nieta del millonario y filántropo cubano Agustín Batista, fundador de la Trust Company of Cuba, el banco más poderoso de la isla antes de la revolución. Sus padres fueron José Antonio Mestre Álvarez, nacido en 1926 y que lamentablemente perecía en el 93, y doña María Teresa Batista Falla, su madre, nacida en 1928 y que pereció en 1988. Ambos pertenecientes a la alta burguesía hispano-cubana. Así que en la década de los 50 fue una época súper convulsa en Cuba, sobre todo en La Habana. La familia de la futura gran duquesa era propietaria de varios bancos y también tenía varios cañaduzales, haciendas donde se cultivaban miles de hectáreas de caña de azúcar y se sacaba el azúcar. Durante la dictadura militar de Fulgencio Batista fue su esplendor, pero cuando llegó la revolución confiscó absolutamente todos los bienes millonarios de la familia. Así que se acabó el imperio, se acababan los sueños y se acababa prácticamente el dinero. Así que ante el futuro incierto en Cuba, los padres de María Teresa se la llevaron junto a su hermana Catalina y sus 2 hermanos, Antonio y Luis. Así que llegaría a la primera ciudad que llegó cuando tenía solo 4 años, sería la ciudad de Nueva York. Allá asistió a la escuela Marymount antes de continuar su educación en Lycée François, en la Gran Manzana. Tras pasar 5 años en Estados Unidos y al tener 9 entonces, la familia decidió mudarse de nuevo, esta vez a un hogar más permanente. Tras un breve paso por Santander, España, se instalaron definitivamente en la ciudad suiza de Ginebra. Allí el padre de la Royal trabajó en el sector de las finanzas, mientras que su madre se dedicaba a su joven familia. Y sobre todo, transmitió a sus hijos educación y el amor por las artes y la literatura. Allá en Suiza, María Teresa pronto obtuvo la nacionalidad suiza.
Continuó estudiando en el internado María Teresa de Ginebra, donde se graduaría en el año 1975, obteniendo su grado de honor. Al terminar la escuela estudió en la universidad. Sí, allá. Fue precisamente donde conoció a su futuro marido, el príncipe Enrique de Luxemburgo. Ambos estudiaban ciencias políticas durante 4 años y su romance surgió tras una larga amistad. Ambos se graduaron en el 80 y la feliz pareja anunció su compromiso poco después. Sin embargo, la vida nunca ha sido color de rosa para ella. María Teresa. Recordemos que tenía 2 hermanos, a Luis y Antonio. Sí. Su hermano menor era Luis Mestre, quien lamentablemente perecía el 1 de junio del 2022 a los 64 años en Ginebra. Al parecer, tenía una enfermedad, no se sabe qué tenía, porque se desconoció la causa de su perecimiento en aquella época. Era el menor de 4 hijos, de José Antonio Mestre y María Teresa Batista, y el segundo hermano de María Teresa de Luxemburgo, ya que el mayor, José Antonio, se había ido de este mundo el 16 de febrero del 2015 en Miami, a los 62, tras varios problemas cardíacos. Así que sin duda alguna, María Teresa, ¡ay, María Teresa! Fue la primera que abrió las puertas, con toda la razón tiene ella, a otras princesas no reales, no de gran linaje tampoco, comunes y corrientes, que se casaban con grandes herederos al trono de familias aristócratas y reales. Así que por eso las primeras etapas de la relación amorosa de María Teresa de Luxemburgo con el gran duque fueron en secreto. Tanto que el primer ministro luxemburgués Pierre Berner anunciaba su futura boda el 8 de noviembre del 80. Hacer oficial su relación no fue precisamente tan fácil. En aquellos tiempos se esperaba que los miembros de la realeza se casaran dentro de sus propios y limitados círculos sociales, y aunque María Teresa encajaba perfectamente en el perfil de una joven culta procedente de una familia acomodada de ascendencia noble, le faltaba el título real, por supuesto. Así que, célebremente, enfrentada a su suegra, la gran duquesa Josefina Carlota, se rumoró en aquel momento que Enrique incluso quiso renunciar a sus derechos al trono para poder casarse con María Teresa, pese a la oposición de su familia. Finalmente la boda tuvo lugar y la hermana menor de María Teresa, Catalina, fue la dama de honor. Olav V de Noruega y Balduino y Fabiola, y hasta Grace Mónaco, fueron algunos de los invitados a aquella ceremonia que tuvo lugar en la Catedral de Notre Dame, en Luxemburgo. Así que sin duda, María Teresa, María Teresa, María Teresa, ¿en qué te metiste, María Teresa? Ha dado gran estilo y muchedumbre para hablar, tanto que dicen que en el 2005, cuando se iba de este mundo, Josefina la gran duquesa, dicen que en el año 1990 su marido estuvo a punto de acabar con la corona ducal por un acto de infidelidad. Se sospechaba que mantenía un affair con una política de alto nivel de su país, Luxemburgo. Y cuando se enteró del amorío, María Teresa abandonó a su marido e intentó llevarse a sus 5 hijos con ella, pero las autoridades no se lo permitieron. El acuerdo al que llegó el matrimonio tras aquella pelea que casi acaba con su relación en secreto. Pero lo cierto es que siguieron juntos. Años después hubo incluso rumores de que todo el asunto de la infidelidad había sido un hecho instigado por Josefina Carlota en su incansable afán de precipitar la ruptura de la pareja, algo que jamás logró. También en el informe Guaringo, sí, una investigación que mandó el propio Congreso de Luxemburgo a la familia real, y el resultado fue que María Teresa tenía un carácter despótico y que al menos 50 empleados de palacio habían renunciado debido a problemas de ansiedad y maltratos psicológicos. Pero ya todo ese tormento, y como decía su familia, ¡ay, María Teresa, María Teresa! ¿Dónde te metiste, María Teresa? Todo eso terminó, porque el ciclo para María Teresa y su marido como grandes duques terminaron cuando abdicaron el 3 de octubre del 2025 a favor de su hijo Guillermo, su nieto el príncipe Charles con 5 años
que se convertirá ahora en heredero al trono. De hecho, el heredero más joven de Europa, el nietecito de María Teresa. Y ojalá ahora María Teresa pueda cumplir sus sueños de irse en motocicleta hasta el Himalaya a pasear. Te lo mereces, María Teresa, la hermosa cubana, humilde y sencilla, de 1,58 m, que gobernó uno de los principados ricos, fríos y glamurosos de Europa, contrario a aquel calor tropical de la Habana en Cuba, que la vio nacer. Y que viva Cuba y viva Latinoamérica y también Luxemburgo, y sobre todo que viva Dios. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y por supuesto dar un like. Y gracias.